Como siempre, este vídeo no está patrocinado por nadie. Es un vídeo independiente, como se supone que tendrían que ser los vídeos de YouTube. El caso es que hace un poquito más de un año hice un vídeo explicando cómo una subida de golpe de un poco más del 20% en el salario mínimo iba a traer malas consecuencias para los que trabajan y para la economía del Reino de España en general. Porque al fin y al cabo, no importa si tu ideología es de izquierda o de derechas, 2 y 2 siguen siendo 4. Y aunque claro, en la economía también hay que constatar las causas y efectos sociales y que no se puede controlar, hay ciertos hechos, ciertos factores que repetidamente nos llevan a las mismas consecuencias. Y en otros lugares donde suben el salario mínimo cada 3 meses o así y su economía está destruida, pues lo saben muy bien. En realidad, los países más ricos suelen ser los que no tienen salario mínimo, los que no tienen indemnización por despido y la economía rueda de forma genial. Mientras que los países, los lugares, los campos de esclavos en los que hay salario mínimo, la economía siempre cae. Hay una cosa muy curiosa y muy divertida, porque son los parásitos políticos los que, por ejemplo, ahora en el Congreso de España se han subido el sueldo a 5.000 euros o más mensuales, que no dependen de ninguna productividad, los que se dedican a creerse con el derecho a decir a la economía cómo tiene que funcionar, a decir a los que producen cómo tienen que producir para que ellos luego puedan robarles parte de su productividad con los impuestos y vivir del cuento, vivir de esos megafabulosos sueldos que no dependen de la productividad. Los que no producen son los que dan órdenes a los que producen. Mira qué estupidez de sociedad en la que estamos. En todo caso, tal como ya expliqué, los datos que ya nos vienen del año 2019 ya nos indican el desastre que ha ido poco a poco mermando la economía del Reino de España por culpa de esta exagerada, este golpe de efecto de la subida del salario mínimo, 22% de golpe más o menos, una barbaridad. Y luego para el 2020 aún se han atrevido a subirles 50 euros más y dicen que en la legislatura de este gobierno social comunista, de esta gentuza que no tiene ni puñetera idea de economía, o es más, si la tienen, son malvados porque saben que sus medidas llevan a la destrucción de la economía, pues quieren acabar que llegue a 1.200 euros. Claro, por supuesto, a todos los que trabajan les gusta pues tener un buen salario y vivir bien, lo que ellos dicen dignamente, que es más que otra cosa, otra palabra falaz. Pero demos un repaso, y esto ya lo expliqué en otro vídeo anterior también, de la lista, que está en la lista Secretos del Dinero. ¿De dónde viene el sueldo de los trabajadores productivos? De su productividad. Es decir, que si cobran en neto 1.000 euros, el bruto como mínimo tiene que ser unos 1.500, una cosa así, porque el Estado roba ya de principio un 40% entre seguridad social, impuesto de la renta de personas físicas y impuestos por ahí inventados, según también el tipo de trabajo que realicen. Y luego, además, su productividad no puede ser solo 1.400, porque entonces la empresa no tiene ingresos, y si la empresa no tiene ingresos, la empresa no puede funcionar. Por lo tanto, tiene que ser más, para cobrar 1.000 en bruto, tienen que tener una productividad de un mínimo de 2.000. Y en realidad, para no atraparnos, para que la empresa no se atrape los dedos
La empresa debería tener entre 3.000 y 5.000 de productividad por cada trabajador para darle 1.000. Y das, uy, entonces es que el empresario se queda el 500%. No, no, porque a la empresa también le ponen impuestos. La empresa tiene que pagar deuda seguramente de créditos que ha solicitado para salir adelante. La empresa tiene que pagar alquileres, tiene que pagar, yo qué sé, un montón de gastos que un trabajador ni siquiera se imagina. Es por eso que los trabajadores, muchos dicen que son trabajadores porque no quieren problemas. Que el empresario se lleve los problemas, es lo que dicen muchos trabajadores. Yo me he encontrado con esa forma de pensar. Entonces, claro, si una empresa, ya lo expliqué, la productividad del trabajador es 1.400 y el salario mínimo era rondando los 700, pues podía pagar el salario mínimo. Pero cuando se lo han subido a 900 o 950 y la productividad sigue siendo la misma y la empresa no puede pagar ni sus propias facturas, y muchas veces el empresario se pilla los dedos, muchas veces son pequeños autónomos, o incluso una legislación realmente estúpida que cuando tienen más de 20 trabajadores, creo, les obligan a tener sindicalistas que no trabajan liberados. Claro, las empresas no quieren hacerse grandes por culpa de todos los obstáculos de los parásitos políticos que imponen los parásitos políticos coactivamente, coaccionando a las empresas, porque si una empresa no sigue la dictadura de estos parásitos políticos, sus leyes, los parásitos políticos la destruyen. Que si inspecciones de trabajo, que si deudas a Hacienda, que si cualquier chorrada, estupidez que se inventan los parásitos políticos para destruir la empresa. Y eso también es muy divertido, porque estos mismos parásitos políticos, si no hay empresas que producen a las que robar y saquear, luego estos parásitos políticos no pueden cobrar tampoco. Y es el desmoronamiento total de la sociedad, tal como se conocía. Así que el salario mínimo en realidad es nefasto. ¿Qué tiene que hacer una empresa cuando la productividad le pilla los dedos? Tiene que subir precios. De alguna manera, el producto y servicio que producen los trabajadores para esa empresa, hay que subir precios a los productos y servicios. ¿Qué pasa si subes precios? Clientes no pueden pagar muchas veces esas subidas de precios. Y además crea una corriente inflacionaria, que la moneda fiduciaria que imponen también los politicuchos y banqueros estafadores, porque esto no es capitalismo. El keynesianismo actual no es capitalismo. Pues es un círculo vicioso. Círculo vicioso, si suben mucho los precios, los sueldos de los trabajadores no dan para pagar esos productos. Decía Henry Ford, cuando le preguntaban por qué pagaba tan bien a sus trabajadores, que además hacían la productividad necesaria, decía, porque quiero que mis trabajadores puedan comprarse mi Ford T, el coche que ellos producen, quiero que ellos puedan comprárselo. Pero es igual que haya buenos empresarios cuando tienes a los políticos de turno poniendo palos en las ruedas. Que vamos, que llega un momento en que un trabajador que trabaja en una hamburguesería no puede ni pagarse un menú de su propia hamburguesería con su salario de una hora. ¿Por qué? Porque no produce lo necesario. Y suerte tiene de que muchas veces los empresarios, a pesar de cualquier cálculo matemático y cualquier aviso, muchos empresarios se pillan los dedos precisamente porque sus márgenes rozan el mínimo. Vamos, que no han ido a ninguna escuela de empresariales, han sido empresarios porque, yo qué sé, llegaban a los 40 años y dicen voy a poner mi empresa para tirar adelante, y entonces, claro, contratan a este, contratan al amigo del amigo, a este, y luego se dan cuenta de que se pillan los dedos. Y al cabo, en menos de 3 años, un alto porcentaje de las empresas tienen que cerrar. Y al final, ¿qué ocurre? Que no hay empresa y los trabajadores no tienen trabajo y aumenta el paro. Cosa que está ocurriendo en los últimos meses en el Reino de España. O a veces tienen que llegar a acuerdos con los trabajadores y dicen, mira, yo te pago quizás 100 euros más, pero no puedo llegar a este nuevo salario mínimo de 950
porque no puedo pagar entonces las tasas sociales de la Seguridad Social, no puedo pagar los impuestos de IRPF, tú te apañas como puedas y como mínimo, pues mira, trabajamos juntos, pero sin contrato. Y aumenta, digamos, lo que llaman la inseguridad laboral. Trabajadores que pueden tener un percance y no tienen seguro médico del trabajo, tienen el estándar o, bueno, dicen, sí, qué malvada empresa que explota a sus trabajadores. No, las empresas no explotan a sus trabajadores, sino muchas veces, si no fuera, bueno, la mayoría de veces, el 98%, no siempre hay algún estúpido que se cree un listillo, pero la mayoría de empresas quieren ser legales, quieren pagar a sus trabajadores según su productividad, darles buenos sueldos. Ahí está, por ejemplo, Mercadona, Lidl, supermercados, cadenas de supermercados que compiten por dar buenos sueldos a sus trabajadores. ¿Por qué? Porque producen la productividad, las ventas, dan para ello. Tienen buenas estrategias de marketing, tienen buenas estrategias mercantiles de empresa, pero la mayoría pymes, empresas que su margen es muy pequeño, ya con la subida del 2019 les pilló los dedos, ahora con las nuevas subidas del salario mínimo, se ven obligados a o entrar en ilegalidades o sencillamente y directamente despedir a sus trabajadores porque no pueden subir precios, porque si suben precios se hunden todos. El salario mínimo es nefasto. Por eso también hice un vídeo hace unos días, explicando que la economía tiene que separarse del Estado. Es hora de que estos parásitos políticos dejen de meter sus manazas en la economía real y dejen de saquear. Los políticos, si tienen que estar, no tienen que estar para esto, tienen que estar para mejorar la vida, digamos, de los que tienen alrededor. Pero en lugares como el Reino de España, desde hace unos años, se ha entrado en un círculo vicioso que va a acabar muy mal. No sé si va a acabar como Venezuela, o como Argentina, o como Zimbabue, pero pese que está, digamos, la almohadilla de la Unión Europea y Grecia era un país pequeñito y acabó muy mal, pues con estas temeridades o con estos planes malvados de este tipo de politicuchos que han entrado en el gobierno central del Reino de España, pues las cosas, no hace falta tener una bola de cristal para darse cuenta hacia dónde van económicamente, porque todas y cada una de las medidas que están implementando o que pretenden implementar es, ni más ni menos, para destruir una economía que, dentro de lo que cabe, la del Reino de España, es todavía una de las economías ricas del mundo. Y a este paso podemos encontrarnos en 5 años o menos, en una sola legislatura, entrando en terreno de país por desarrollar, aunque esté la Unión Europea o no esté. Es hacia ahí donde el hecho de esta obsesión por el salario mínimo de este gobierno va a conducir. Porque es una repetición, porque se ha visto en otros lugares, se ha visto... Es así, es como funcionan las cosas en la economía. 2 y 2 son igual a 4. Da igual si es de izquierdas o de derechas. Todos los hechos tienen consecuencias, acción, reacción. En fin, que gracias por tu atención, por haber llegado hasta aquí, te lo he explicado. Esta unidad humana etiquetada como José Manuel Goch. Ahí tienes mi productividad, Ventana al futuro, un libro que le ha gustado a mucha gente y que si todavía no lo tienes, pues ahí está el enlace de aquí abajo para obtenerlo. Y YouTube mediante, gracias por suscribirte si no te has suscrito, darle a me gusta, hacer comentarios y todas estas cosas que hay que hacer en YouTube, cada uno en su... Mi misión es hacer vídeos, tu misión pues es verlos.
Y nos encontramos, YouTube mediante, si a YouTube le da la gana, en otro vídeo explicando la realidad de las cosas, sin importar cuál sea nuestra ideología. Hasta entonces.